Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, en esta historia que usted nos viene contando sobre los Estados Unidos, la historia de los Estados Unidos, en el programa anterior no me quedó claro cuál es la religión de las mujeres. ¿Cómo se llama la religión en donde solamente hay mujeres? Esa religión se llamaba, no sé si todavía se llama, las antinomistas, o sea, los que iban contra el gobierno de los hombres en el mundo religioso. Eso va a dar pie a un montón de novelas muy interesantes y a la aparición por primera vez en Occidente de la mujer en los cultos religiosos. Ya. Entonces son las antinomistas. Correcto. Y veníamos en el programa anterior hablando de cómo todo este mundo creado a partir de la Biblia, a partir de unas normas ortodoxas fuertes, va a entrar en un momento dado en crisis por varias razones. Primero, porque estas primeras comunidades de todas maneras comienzan a multiplicarse, hay ya muchas más personas en ellas, vienen varios de Inglaterra, en especial lo que se va a llamar los siervos, o los criados que le trabajan a estas familias y que al cabo de 7 años terminan de pagar su viaje y ya son libres y tienen derecho a colonizar. Y ahí es donde, en especial con estos criados o siervos que comienzan a abrirse paso en territorios nuevos, van a comenzar las guerras con los indios. O sea, por primera vez las sociedades primeras habían pactado con los indígenas, con los pieles rojas, pero ya los nuevos quieren más tierras y se va a dar una guerra muy fuerte con los Wampanoag. Va a aparecer un primer cacique que se llama Metacom, que es como el primer piel roja que se vuelve famoso en la historia de los Estados Unidos, y esto va a llevar a que unas sociedades teológicas se conviertan en comunidades militares, y frente a esto ya se descompone el interés primero de los fundadores de las comunidades, porque comienza la guerra en las fronteras. Vale la pena notar que en esas fronteras estaban los franceses y que los franceses de alguna forma habían capacitado a los indios pieles rojas, los habían afrancesado, y ya estas comunidades pieles rojas entendían algo sobre la tenencia de la tierra, y cuando se va a dar la guerra, las primeras guerras contra los Wampanoag, es por uso y tenencia de la tierra, que va a ser la constante después en América Latina hasta nuestros días, de cómo la gente se desplaza, se ataca, se invade por apoderarse de la tierra. Entonces ahí aparecería esto en el siglo XVII, y se va a dar en Virginia una primera rebelión muy alta, además, contra ciertas formas elitistas o aristocráticas que comienzan a darse también al sur de las comunidades de la Nueva Inglaterra, o sea, donde Inglaterra sí está sentada, pero aparece una aristocracia que es la aristocracia americana de los fundadores. Estos son los patricios, se dan unos derechos frente al haber fundado la ciudad, y mientras esas pequeñas ciudades van creciendo, aparecen lo que los romanos llaman el plenum, la plebe, y esa plebe también quiere derechos en América. Entonces aparece un hombre que se llama Nathaniel Bacon, que reúne exploradores, siervos, grupos negros, y va a crear
la primera rebelión contra esas élites y esa aristocracia. Pero Memo, usted está diciendo, si bien le entiendo que esa aristocracia se formó inicialmente en Virginia, pero yo también tengo entendido, por ejemplo, que en Nueva York los neoyorquinos se creían gente un poco más allá porque, sí, claro, porque eran unos comerciantes de primera mano. Inclusive inicialmente la primera capital de Estados Unidos fue Nueva York. Pues hay un montón de discusiones, si fue Nueva York, si fue Boston, si fue Filadelfia, pero lo cierto es que los fundadores de esas ciudades, ya sea porque entraron en el mundo agrícola, o sea, las siembras, el ganado, o porque empezaron a manejar el comercio, sí se consideraban superiores a los que después llegaban, porque los que llegaban después venían a usufructuar lo que estos primeros habían hecho. Y claro, les ponían condiciones, o sea, no podemos ser tan idealistas como que yo hago algo y después viene otro y va a tener los mismos derechos sobre ese algo. Pues eso sería lo ideal, que fuéramos llenos de corazón, recibiéramos a los otros con los brazos abiertos, pero el que llega primero, el que domestica el espacio, el que construye una economía en ese espacio, se considera que le va a pertenecer. Pues de hecho, John Locke, en el segundo discurso sobre el gobierno civil, que es el primer libro sobre el liberalismo, hablará de unas comunidades que se ayudan mucho, pero tendrá claro que el que mata la vaca se lleva la mejor parte de la vaca, que el que siembra las manzanas tendrá los mejores árboles para él. O sea, claro, ahí se configura pues simplemente la condición humana, porque también hay que tener en cuenta que detrás de los que fundan, crean, aparecen los parásitos y las sociedades parásitas, claro, que se quieren apoderar de lo otro, y para poderse defender de ese parasitismo, pues el otro considera que está por encima de ese que llega a parasitar. Claro que eso después se volvió un problema, como pasa en la ciudad de Virginia con Nathaniel Bacon, cuando ya hay unas aristocracias y unas élites muy desbordadas que se consideran no solo superiores a los otros, sino con derechos que los otros no habrán de tener. Y esto lleva a que entonces comience una rebelión muy grande contra esas élites, esas aristocracias, y contra los indios, claro, que de todas maneras hacían parte del mundo de los fundadores. Pero Nathaniel Bacon vivió antes de la independencia o después. Mucho antes, no hemos llegado a la independencia en 1776, y a partir de antes han habido otras rebeliones. Es que, por ejemplo, la rebelión de Nathaniel Bacon la van a tomar los historiadores de izquierda para poder explicar que en los Estados Unidos también se va a dar lo que Marx llama la lucha de clases, y que a través de la lucha de clases, o sea, de la violencia, comienza el parto de la historia. Y ahí entonces se van a pegar de este hombre que mueve a las clases bajas, al plenum, a la plebe en los Estados Unidos, y que después pues será controlado por los ingleses, tanto pues que se crea un ejército de 1000 hombres, que en ese momento pues mucha gente, para detener esta rebelión. Y aparece la primera rebelión de las clases populares en los Estados Unidos. Luego va a suceder algo, y es que mientras se van configurando la Nueva Inglaterra y las posesiones de Inglaterra en los Estados Unidos, en Inglaterra se ha dado una revolución liderada por Oliver Cromwell, que es la primera revolución en Occidente que cambia los estamentos del Estado, las instituciones, que crea la Cámara de los Comunes, donde
la gente del pueblo tiene una representación frente a la Cámara de los Lores, que es la Cámara de los Reyes, etcétera, etcétera, que es una revolución que leemos muy poquito, le damos mucha fuerza a la Revolución Francesa, a la Revolución Norteamericana, pero muy poquita gente habla de la Revolución Inglesa. Esa fue la revolución que terminó con la decapitación del rey. De ahí van a suceder muchas cosas, no solamente se mata al rey, sino que se configura una nueva forma de Estado. Pero esa rebelión de Cromwell va a tener una contrarrespuesta a partir de los cortesanos, de los nobles, de los conservadores ingleses, y terminan venciendo esa revolución, aunque aquí es donde viene la inteligencia de los ingleses, dejan dentro del sistema lo que ellos consideraron buena de esa revolución. O sea, no lo abarren del todo, sino que dicen, hay cosas que deben estar, necesitamos la Cámara de los Comunes, etcétera, etcétera. O sea, es una demostración, pues, de la inteligencia de ciertos pueblos con relación a otros que tratan de borrar todo, no importa que en la mitad haya un diamante. Claro. La cosa es borrar, ¿cierto? Es muy latinoamericano, muy español, destruir la totalidad, en tanto que estos son más inteligentes, dicen, no todo puede ser malo, ahí hay unas cosas que funcionan, es más, nos sirven a nosotros para poder gobernar, como en el caso de la Cámara de los Comunes en Inglaterra, donde los nobles, la Cámara de los Lores se va a enterar de lo que está pasando en el pueblo raso, de lo que están haciendo, de lo que piden, de lo que construyen, etcétera, etcétera. Entonces, en la victoria de los monárquicos, que es en 1683, los monárquicos, como son conservadores, van a revisar todo el problema de las tenencias de tierra. Durante la revolución de Cromwell, que fue bastante liberal, a la gente se le daba la tierra, pero les permitían autogobiernos, que ellos mismos se gobernaran. Aquí hay una cosa que va a ser muy importante con relación a los Estados Unidos, y es que la democracia en los Estados Unidos no nace después de la revolución, sino que se da antes de la revolución. Los autogobiernos, los gobiernos que se dan dentro de América, los primeros gobiernos, digamos, autárquicos, se dan en los Estados Unidos. Por eso cuando llega la revolución, ellos ya saben qué es la democracia, ya saben cómo funciona, etcétera, etcétera. Entonces empieza con los monárquicos que empiezan a revisar esas tierras, ustedes no pueden autogobernarse, ya empiezan un montón de leyes. Van a ser, hay que nombrar un gobernador general, una especie de virrey, que responda ante el rey de Inglaterra, que además es un rey católico, Jacobo II, y esto lleva a que la gente se revuelva. Entonces aparece una serie de revueltas protestando contra contra la monarquía inglesa, que buscaría convertir a los Estados Unidos en una nueva Irlanda. O sea, los monárquicos van a tener todo el poder y van a excluir a todos aquellos que consideran que no están dentro de las líneas de la monarquía. Ahí es donde Nueva York se va a volver inglesa, la van a conquistar los ingleses, la van a someter los ingleses para imponer el mundo que propone la monarquía inglesa. Vale la pena notar que dentro de esto van a aparecer unas revueltas que son muy particulares. Una de ellas es la de los puritanos contra los anglicanos. A ver, en América Latina, antes de la independencia, comienzan a rodar Los derechos del hombre, traducidos por Antonio Nariño, y se leen y la gente dice, bueno, tenemos que coger estos derechos. Pero en los Estados Unidos, cuando comienzan esas revueltas
previas a la misma revolución norteamericana, es un enfrentamiento que se da porque la monarquía inglesa pone a rodar un libro de oraciones anglicano. Y ese es el motivo de que los puritanos se levanten, de que se opongan a rezar en ese libro que les, de alguna forma, les quita el ideal que trajeron a América. Entonces, por un libro de rezos que se van a levantar, van a empezar los enfrentamientos y, digámoslo así, una especie de guerra religiosa con tintes políticos y militares. Entonces aparecen las ciudades que después van a ser claves en los Estados Unidos, porque en Boston, por ejemplo, la rebelión es general. En Nueva York, un aventurero alemán, Jacobs Leisler, crea su propio ejército, se enfrenta a los ingleses. Él antes, digamos, se vale del argumento de que ese ejército que él ha creado es para luchar contra los franceses, que obviamente están en Canadá, están cerca a los Grandes Lagos, están cerca al río San Lorenzo, pero Leisler se está enfrentando es a Inglaterra, con la disculpa de que va a pelear contra Francia. Muy lindo, por ejemplo, el libro de André Maurois sobre la historia de los Estados Unidos, cuando habla de... Hay un montón de franceses a lo largo de la colonización que ellos hacen de la Luisiana, del Canadá, etcétera, muy bien organizados, y parte de sus ejércitos son indios pieles rojas, vestidos como franceses, que saben disparar el mosquete, que saben de estrategias militares, etcétera, y al final lo van a, digamos, a la isla, lo van a capturar, lo van a ejecutar, pero se da un fenómeno en la historia del mundo, y es que aparece por primera vez una república independiente, que era la que proponía Jacob Leisler, ¿cierto? Nosotros somos nosotros, y como república se va a presentar y digo por eso que la primera de la historia, es una república a partir de un hecho armado, o sea, que se toman el poder a través de las armas. Eso había sucedido de alguna manera en Suiza antes, pero los suizos manejaron eso de otra manera, en tanto que aquí es una rebelión abierta. ¿Y es cuál territorio de Estados Unidos? Nueva York. Ah, Nueva York. Es que Nueva York es Nueva York. Por eso son tan... Es que Nueva York es una ciudad que no solamente fue muy bien fundada, porque la fundaron a las orillas del río Hudson, a la orilla del mar, con acceso a los grandes lagos, lo que la hace la ciudad mejor situada del mundo, sino que ahí se pudieron sembrar muchas cosas, y además estaban en contacto con el puerto de Newport, con Rhode Island, que eran repúblicas independientes, solo que Nueva York va a tratar a través de Leisler de convertirse en una república independiente, pero usando para ellos un ejército que se crea ahí mismo. Van a haber rebeliones en Maryland, por ejemplo, donde ganan los protestantes, pero al final todos terminan sometiéndose a la corona y ya no van a depender de las leyes de sus iglesias, eran leyes religiosas tomadas del Antiguo Testamento con aplicación en el Nuevo, sino que va a entrar la teoría de leyes que propician la adquisición o la posesión de bienes
que son las que le sirven a Inglaterra para cobrar impuestos. Entonces van a entrar las instituciones tienen tierras, tienen ganado, manejan el comercio, de esa manera los ingleses cobran impuestos. Esto va a llevar a que los ingleses nombren a un hombre que se llama Edmund Andros, que es como el primer virrey pues que aparece ahí, y con este hombre se comienzan otras guerras, la guerra contra Francia y los Estados Unidos, porque necesitan terreno, porque la gente le dice, entonces denos tierras, vamos a quitárselas a los indios y a los franceses para poder pagar impuestos. De resto no podemos responder a las exigencias que nos están haciendo en torno a las cargas impositivas que nos reclama Inglaterra. Entonces ahí va a haber unas guerras contra Francia o contra la Nueva Francia que terminan siendo un fracaso para Inglaterra, las pierde Inglaterra, y eso hace que todas esas colonias entren en ruina económica. Claro, no resisten, tienen que sostener ejércitos, la guerra les daña los sembrados, les mata a los animales, les los pone en problemas con el comercio. Es como la guerra que pierde Inglaterra frente a Francia, lo que va a ser interesante porque eso nunca se dio en América Latina. En América Latina era España, después son los criollos contra España, pero en los Estados Unidos es la guerra entre dos potencias nuevas que se dan en ese momento, que son Inglaterra y Francia. La pobreza, los lisiados, las ciudades ya no son seguras, y ahí la gente se va volviendo histérica y empieza a creer en cualquier cosa. Y ahí es donde se da un proceso muy interesante en 1692, en febrero, que es el proceso de las brujas de Salem, que va a ser famoso en la historia, se va a utilizar películas, novelas, todo para contar esto. La gente está creyendo que esos males provienen o de un castigo de Dios, porque no volvieron a seguir las normas que traían, o porque el diablo ha llegado allá, y no era nada raro de pensar que el diablo había llegado, porque llegaba a través de los franceses. Dentro que los franceses trajeron los lujos, trajeron la ropa, todo lo de Francia, las vajillas, los cubiertos, la ropa para las mujeres, las joyas, las formas de peinarse, todo eso llegó desde Francia. De hecho llegó a Colombia también igual. Mientras los otros traían armas y traían anzuelos y anclas y cadenas y palas y picos, cosas para trabajar, los franceses traían perfumes. Pero en ese sentido, ¿tuvo más influencia Francia que Inglaterra en los Estados Unidos? En el embellecimiento de la gente y en las costumbres ya burguesas que iban teniendo los norteamericanos, sí, claro. Francia es la delicadeza, es el hedonismo, es el erotismo, es un montón de cosas que ellos cargan con ellos y las trajeron. Wow. Eso era parte del comercio, ¿cierto? Parte del comercio. Hay que tener en cuenta que en Francia, y sobre todo en la Francia de Luis XIV, es cuando se crea la Luisiana, la corte es una corte hedonista, la moda ya comienza a existir. Luis XIV nunca repitió un solo vestido en su vida. Aparecen las modistas, aparecen las confecciones de tela, los zapatos, las pelucas, una cantidad de elementos para
usar el tabaco, las vajillas, o sea, lo que le daba sentido a la riqueza de los que querían demostrar que les había ido bien. Porque es que un rico que no muestre que tiene un montón de cosas no deja de ser pobre. Entonces los franceses saben eso y con eso se vienen a América y se meten a los Estados Unidos. Entonces la gente ya paranoizada, ya han perdido con Francia, buscan a quien echarle la culpa de eso y van a perseguir a un montón de muchachas, adolescentes, porque realmente lo que se hace en los procesos de Salem es muy cruel, porque a todas las muchachas les gusta que les adivinen la suerte, les gusta embellecerse, porque están en la edad de la seducción, entonces van a empezar a buscar a todas estas muchachas. Las acusan de magia, las acusan de estar adivinando. Ellas no hacen más que manejar lo que se manejaba popularmente, que de hecho se había permitido en las mismas colonias antes, y matan 20, ejecutan a 20 de estas muchachas, todo por fetichismo y superstición. Que ese es el problema de las guerras, ese es el problema de la pobreza, que la gente comienza a creer que eso no es producido por los hechos reales que han sucedido, sino por hechos que se salen de la realidad. Y ahí es donde el asunto de las brujas de Salem aflora, sobre todo de una manera muy cruel, porque sobre jóvenes. O sea, no son las brujas viejas, feas, no, sobre muchachas. ¿Es algo parecido a los procesos de Inquisición que se dieron en América o en Europa con las brujas? Más o menos es lo mismo, es lo mismo. De hecho, pues, cogían una muchacha de estas, la condenaban, la tiraban al río. Si se hundía, era porque era culpable. Si flotaba ahogada, era porque era inocente, pero ya de todas maneras la habían matado. Empiezan pues un montón de locuras que las produce esa ruina económica, lo produce las guerras, etcétera, etcétera, y esto va a llevar a que en un momento dado, después de esas crisis, todos esos asuntos, los norteamericanos empiezan a pensar como, a ver, pensemos en orden, volvámonos a recuperar. Porque eso es algo también muy interesante de la historia norteamericana, que se reflexiona mucho sobre lo que se hace. Memo, tengo una duda. En programas anteriores usted nos había contado que mucha parte de Estados Unidos inicialmente fue colonizada por holandeses, y los holandeses veían en igual condición hombres y mujeres. ¿Por qué el proceso contra las brujas de Salem es contra mujeres? A ver, se da porque son de origen inglés y porque hay de origen alemán. Hay que tener en cuenta que el pueblo alemán se ha caracterizado por la superstición. Es un pueblo muy avanzado técnicamente, da gente muy inteligente, pero también son demasiado supersticiosos. Y no leer pues los cuentos de los hermanos Grimm para entender una cultura de los bosques. Donde hay bosques, la gente es muy supersticiosa y la razón se demora, porque de todas maneras la gente oye ruidos, ve cosas que no entiende, y para que la razón llegue hay que educar primero a la gente. Es lo mismo que el pueblo español, tremendamente supersticioso. Y esto hace que solamente pueblos donde hay igualdades, como en Holanda, que son muy raros, tremendamente raros, esto casi no florezca, pero en los otros sí. Por eso hay que leer a un gran autor norteamericano, que ya lo hemos mencionado, que se llama Nathaniel Hawthorne, El Holocausto del Mundo, por ejemplo, para ver cómo piensa un puritano de la época. La Letra Escarlata, para ver cómo piensa un puritano de la época, que de todas maneras es un hombre de su tiempo, pues porque también eso hay que entenderlo. Claro.
de cómo ciertas mujeres se igualan con los hombres, como en el caso de Holanda, debido a que las mujeres hacen las mismas tareas de los hombres, por ejemplo, y de cómo Holanda, donde se refugian muchos judíos sefardíes, aprende el modelo de la mujer sefardí que trabaja en el negocio del marido, que negocia, que sostiene el negocio mientras él está viajando para traer mercancías, etcétera, etcétera. No es todo el siglo XVII es el que se llama el siglo de oro de Holanda, donde Holanda se volvió una potencia de ultramar y la sociedad de la tolerancia. Por eso ahí es que se puede dar un nombre como Spinoza, se puede esconder René Descartes. Ahí van a suceder muchas cosas, ahí aparecen ya los gobiernos más liberales. Y son, como digo, gente que se dedica al comercio de ultramar, o sea, donde la mujer y el hombre que bajaba, que viene a las Antillas holandesas, tiene que estar en igualdad de condiciones para poder sobrevivir. Son muy inteligentes. Ellos vienen con sus propias mujeres. Entonces, cuando uno ve o lee las historias sobre los javaneses que tienen mucha raigambre holandesa, estas mujeres venían, armaban el negocio, el marido se metía en la selva y aparecía a los 3 años, pero ellas respondían por eso. Son casos muy raros en la historia y coyunturas, como el siglo XVII en Holanda, que hace que los holandeses se vayan al mar y se conviertan en grandes negociantes de ultramar, que es una cosa muy interesante, porque es que la mujer queda sometida donde el hombre es sedentario, porque ahí ya pueden determinar qué tareas hace el hombre, hace la mujer y hace el hombre en los mundos sedentarios. Lo mismo en los mundos nómades, donde el hombre avanza haciendo unas tareas, recolectar, cazar, etcétera, etcétera, en tanto que la mujer queda supeditada a sostener los niños, a hacer los alimentos, pero no pasa eso con el mar. En el mar todo el mundo es igual, como en los aviones, todo el mundo es igual, ahí no hay categorías, ahí no hay nada. Y cuando los pueblos se dan al mar y empiezan a colonizar, las mujeres cumplen las mismas tareas de los hombres. Por eso van a aparecer un montón de señoras bravísimas a lo largo de la historia, porque precisamente eran marineras, y esa mujer marinera se iguala con el otro, o las condiciones. A ver, los Estados Unidos empiezan a recuperarse, y van a tener una recuperación muy particular. Primero que todo, siguen los puertos de Newport, de Rhode Island y la influencia sobre Nueva York de centros de tolerancia. O sea, donde se discute, donde hay gente que sabe de leyes. En Boston ya hay la primera escuela de abogados. O sea, es gente que se está preparando. Y comienza algo muy interesante, y esa es la explotación del mar. O sea, en Europa, y esto lo cuenta muy bien André Maurois, de tanto explotar el mar ya no tienen pescados. ¿Por qué? Porque los europeos son un montón, y porque al ser cristianos tienen muchos días donde no pueden comer carne, hay que comer pescado. O sea que cada vez los pescadores europeos tienen que meterse más al mar para encontrar un pescado que gusta mucho, que es el bacalao. Los norteamericanos, las costas norteamericanas están llenas de bacalao. Entonces comienzan a pescar, a secar y a mandar bacalao para Europa. Entonces los norteamericanos, muchos que están en las fronteras interiores, se devuelven a las costas y se dedican a la pesca. Dentro de esos peces que ellos están utilizando para fortalecer la economía, aparece la ballena. La ballena va a ser muy importante porque a lo largo del siglo XVIII, el siglo XVII, XVIII y XIX, hasta que encuentran el petróleo, la ballena es el animal que abastece de aceite
necesario para mover máquinas. Ya cuando encuentran el petróleo es otra cosa, por eso Herman Melville en Moby Dick se va a quejar, y es una novela de principios del siglo XIX, de que se están agotando las ballenas, claro, que ya no van a haber más ballenas. La explotación es tremenda porque ya los Estados Unidos está industrializado. Hay que perseguir ballenas por todos lados, morsas, focas, todo lo que de aceite. Después que ya los norteamericanos encuentran el petróleo y ahí empiezan unas variaciones, utilizar unos combustibles distintos, unos aceites distintos, etcétera. Se va a dar algo interesante y es el desarrollo de caminos. Van a pegar las ciudades con caminos, va a ser muy rápido llegar, van a utilizar la misma técnica de los romanos, caminos rectos, porque la línea recta es el punto más corto entre dos puntos. Eso después les va a ayudar cuando llegue el tren y van a volver a los Estados Unidos una potencia, porque el tren va a cubrir toda la extensión de los Estados Unidos y va a desarrollar ese país. Nosotros vivimos en un país sin tren, por eso todavía seguimos abriendo hueco en el piso a ver qué encontramos para venderle a los otros. Los países se desarrollan es con trenes y ya tocaremos pues el punto de los trenes. Como la agricultura está tan mal y todo ha pasado, van a encontrar algo y es la madera. Va a haber una enorme explotación de madera, lo que lleva a que hay que cortar el árbol, hay que sacar los tablones, hay que clasificar esa madera, esto para qué sirve, esto para lo otro, esto es para muebles, esto es para barcos, esto es para casas, esto es para techos, esto es para pisos. Y empieza a través de la explotación de la madera una concepción industrial. Todavía apenas no apareció la revolución industrial, de los recursos de la economía, pero muy claramente. Entonces aparece este asunto de la madera. Paralelo a eso hay una gran explosión urbana, eso siempre se produce después de las guerras, es lo que se llama el baby boom. Han matado a tantos, hay tantos que ya no sirven para nada, que nos tenemos que volver a reproducir, y esa explosión de nacimientos va a propiciar el desarrollo urbano. Aquí va a aparecer, por ejemplo, el caso del crecimiento de Nueva York, y por qué Nueva York se va a volver una enorme ciudad, y ya a mediados del siglo XIX va a ser la tercera ciudad en el mundo. Que es una cosa pues completamente asombrosa. Van a crecer Boston, Filadelfia, que además es una de las ciudades con uno de los nombres más bellos que puede tener una ciudad, son los amigos de Delfos. La ciudad de Delfos en griega, donde estaba el oráculo, era una ciudad dedicada, la habían hecho a nombre de Apolo, la juventud, la belleza y la poesía. Por eso después Filadelfia va a ser lo que va a ser, y va a producir un montón de conocimiento y cosas por el estilo, haciendo caminos, pescando. También van a desarrollar los ríos, van a pegar un desarrollo a los ríos impresionante, lo que les permite ir hasta muy lejos a obtener maíz, trigo, traer buen tabaco. El río se va a volver una de las vías de comunicación más importantes de los Estados Unidos. Nosotros en América desarrollamos muy poco los ríos, teniendo ríos más importantes que los de los Estados Unidos. Pero ellos sí se meten de cabezas al comercio fluvial, y de ahí van a terminar creando otro puerto enorme que se llama Baltimore, que les permite comenzar con otra cosa. Ya habían trabajado la madera, con el comercio de productos navales. O sea, ustedes necesitan cuerdas, ustedes necesitan poleas, ustedes necesitan anclas, ustedes necesitan toneles, y los empiezan a hacer en los Estados Unidos. Entonces,
y los hacen mejor que los que hay en Inglaterra, y a pesar de que Inglaterra, así como en América, España e Inglaterra prohibían hacer fábricas en América, y aquí simplemente sacaban materias primas que se enviaban a Europa, ya las transformaban, las convertían en productos y las devolvían para venderlas. Los norteamericanos empiezan a hacer cualquier cantidad de productos navales, no para enviar a Inglaterra, sino para negociarlo en el mar. Ahí nadie pregunta. Un barco viene con las velas malas, nosotros tenemos velas, cuerdas malas, tenemos cuerdas, se nos abrieron los barriles donde traíamos las cosas en salmuera, les vendemos barriles. Claro. Hay una cosa que es tremenda, y cómo va a ser como después el origen de Norteamérica, y logran sembrar arroz e índigo. El que tiene índigo tiñe, y el que tiene arroz, pues tiene comida para un montón de cosas. Mire, trigo, maíz, arroz, ya con eso sobreviven. Y algodón, al sur. Después va a empezar a llegar el mundo del algodón, pero de momento hay una cosa muy interesante: mientras tejen en Europa y tienen que traer el índigo de la India, por eso se llama índigo, para teñir de azul, los norteamericanos empiezan a sembrar índigo. Y fuera de eso, debido a este resurgir económico, se van a empezar a informar, como todos leen la Biblia y todos saben leer en buena medida, de todo lo que se dice en Londres y en París. Ese boom de información hace que en Boston aparezca el Boston News Letters, el primer periódico que se funda en los Estados Unidos, para informarle a la gente. Esos son como el almanaque Bristol, cuando hay que sembrar, qué es lo que hay que comprar, para qué sirve esta herramienta, para lo otro. Y además dan noticias de Europa, y eso va a regar después los periódicos por los Estados Unidos. Estamos hablando que ya en el siglo XVIII aparecen periódicos de gran tiraje. Eso exige unos impresores, eso exige unos técnicos que arreglen esas máquinas, eso exige hacer papel, eso exige hacer tintas, etcétera, etcétera. Y ahí es donde aparece un hombre que yo creo que nos da para el próximo programa, que se llama Benjamin Franklin. Benjamin Franklin hacía un periódico muy simpático que se llama El Pobre Ricardo, de Poor Richard, que es el origen de los almanaques mundiales que uno ve por ahí. El Poor Richard, a él le enseñaban a la gente le enseñaban astronomía, le enseñaban navegación, lo ponían a leer literatura, le explicaban la ciencia de su tiempo, etcétera, etcétera. Y todo eso es cuando aparecen los periódicos. Son periódicos para educar a quien lo compra. Y eso después va a ser una revolución. Dejémoslo ahí hablando, prometiendo a Benjamin Franklin, que es realmente el papá de la mentalidad de los Estados Unidos de América. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre la historia de los Estados Unidos. Está situado en el siglo XVII.